Dios te bendiga, y en el día de hoy estoy con mi Biblia porque en este video les voy a enseñar cómo preparar mi devocional. Es sumamente importante, ¿verdad?, para todo creyente que confiesa la fe, hacer devocionales, estudiar la Biblia. Así que eso quiero hacer hoy, decirte cómo la estudio, cómo hago mis devocionales, en mi experiencia, qué traducción de la Biblia utilizo, que es la Nueva Traducción Viviente. Ahora mismo tengo la Reina Valera. Hay traducciones que me gustan más como la dice la Reina Valera, y hay otras traducciones que son más simples en la Nueva Traducción Viviente. Yo les recomiendo 100%, si quieres lograr entender la Biblia, comenzar con la Nueva Traducción Viviente, porque es una traducción súper simple que puedes lograr entenderla y no rendirte cuando comienzas a leer un versículo. Hay versículos que son sumamente explícitos, que se pueden entender inmediatamente los lees, pero ciertamente hay otros que son parábolas que Yeshua daba, y a veces nos quedamos como de los discípulos, espérate, ¿qué tú quisiste decir aquí? Y no es en ese momento que del estudio profundo que te ayuda a poder entenderla. Y les voy a enseñar qué cosas resalto, qué palabras enfatizo para poder estudiar esto. Y algo que quiero decir también es que el estudio bíblico no solamente es para aquellas personas que quieren predicar en una congregación. El estudio de la palabra es para todo creyente. Toda persona que confiesa la fe y que cree en Dios debe sentarse a estudiar profundamente la palabra de Dios, porque es lo que ayudará a que su fe crezca, y no solamente quedarnos con lo que otra persona nos habla de la palabra, que también es importante, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, pero es importante también sentarse, marcar, profundizar. Y nada, quiero llevarte de la mano conmigo paso a paso, así que vamos adentro de mi Biblia para enseñarte cómo hacerlo. Ok, aquí ya estoy en mi Biblia, estoy en el Salmo 51, ese es el salmo que voy a estar tocando. Esta es la Reina Valera, pero como yo les dije, les recomiendo mucho la Nueva Traducción Viviente porque es más simple. En especial si estás comenzando a leer la Biblia, te recomiendo esa traducción. Yo a veces lo que hago es que la busco en mi celular, en YouVersion, y ahí entonces si no entiendo algo, pues lo busco ahí en la aplicación YouVersion. Así que vamos a leer el 51, el 10. Dice aquí: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Lo primero que yo hice fue escribir aquí el salmo, porque quiero resaltar ciertas palabras, porque es la manera que nosotros podemos lograr aprender, es escribiendo el salmo y poniendo en círculo esas palabras enfáticas. Corazón, que viene siendo la mente. Lo primerito que tenemos que hacer es buscar el autor. ¿Quién es el que está hablando aquí? Cuando vamos al área del tema, del título, nos dice quién es el que escribió este salmo, que fue el salmista David. Y también nos dice el tema de qué se trata. Aquí habla el arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. David estaba arrepentido y pidiendo por el perdón de Dios, porque el profeta Natán lo confrontó con la palabra de Dios. Y entonces David estaba en pecado. Entonces lo primerito que nosotros tenemos que hacer es buscar el autor. Ya sabemos que el autor fue David. Lo escribimos y buscamos quién era David. En este caso, pues si ya tú sabes quién era David, simplemente keep going, tú sabes, sigue buscando más a profundidad lo que quiere decir este versículo. Por ejemplo, ya sabes quién es David. Él venció a Goliat, era pastor de ovejas, era rezagado porque por su estatura y ciertas cosas. Así que, pero Dios lo usó grandemente, derribó a Goliat, que tenía mucho temor de Dios, tenía a Dios en el corazón, a tal punto que Dios lo consideraba como que tenía un corazón conforme al que Dios está buscando. Entonces David, cuando logró ganar muchas batallas, Dios lo hizo rey, el pueblo lo eligió como rey. Aquí estoy haciéndole un resumen, pero es muy importante nosotros tener un resumen de David para poder entender a profundidad por qué David dice: crea en mí un corazón limpio.
a Dios. ¿Por qué le está diciendo eso? Él estaba en pecado porque él se allegó a Betsabé, él deseó a esta mujer, él cometió varios pecados, él mandó a matar al esposo de Betsabé, lo puso como en primera fila de una guerra, así que él se llegó a esta mujer casada. Y en los mandamientos Dios nos dice claramente, ¿verdad?, sobre el adulterio. Así que ese es otro punto a nosotros ya saber de David. Tenemos que definir qué son pecados, porque en este caso el principal problema era el pecado de David. Él dice, crea en mí un corazón. ¿Por qué dice crea en mí? Porque él había perdido la santidad por el pecado. El pecado no es otra cosa que errar en el blanco. Es fallarle a Dios grandemente. Y pues David no había sentido arrepentimiento hasta que el profeta Natán y le dijo, hey, ¿qué tú harías si un hombre mata a tal persona? Y comienza a decirle su pecado en la cara, pero no le dice que era él mismo. Él dice, no, pues yo haría esto, eso no se hace. Y él le dice, ese hombre eres tú. Y como que David cayó en cuenta de su pecado, y ahí es que él surge este salmo de arrepentimiento. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones. ¿Ve? Él está reconociendo, o sea, eso es muy importante cuando nos arrepentimos delante de Dios, es reconocer. Yo circulo las palabras enfáticas, reconocer, porque si para que haya arrepentimiento necesita haber un corazón que reconoce que falló. David todavía no lo había reconocido y en ese momento lo reconoció. Aquí tú amas la verdad en lo íntimo, en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo, seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Y ahí entonces hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que se han abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Es ahí donde surge este salmo debido al pecado de David. Entonces aquí yo lo que hice fue que es muy importante como que buscar en internet o, ¿verdad?, una manera más rápida la historia completa de David, dónde está ubicada. Entonces ahí en Google te va a decir dónde está ubicada la historia de David. Aquí lo vamos a hacer para que puedan aprender. En 2 de Samuel 12 nos dice aquí que está ubicada esa historia de cuando sucedió eso. Es importante para poder nosotros entender bien estas palabras de David, porque David está diciendo crea en mí un corazón limpio. Es porque su corazón ya había perdido la pureza, estaba sucio. Lo contrario a limpio es sucio. Entonces David se sentía sucio. ¿Por qué se sentía sucio? Por su pecado. ¿Qué es pecado? Errar en el blanco. ¿Ves cómo una cosa te lleva a la otra? Crea. ¿Qué significa crear? Esa palabra yo la resalté aquí. Es producir algo nuevo. David ya había perdido un corazón limpio por su pecado. El pecado lo alejó de Dios, y siempre el pecado, ¿verdad?, nos va a alejar de Dios. Por eso es importante el arrepentimiento para poder ser perdonado. Pero entonces David le falló a Dios. Entonces también pecados es, en otras palabras, fallar a Dios, a sus mandamientos. Y los pecados que existen, para poder entender mejor lo que estamos leyendo, es buscar los pecados que habla la Biblia: la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, que es comer en exceso, la envidia, la pereza. Entonces estos son los 7 pecados que existen. Es muy importante como que buscar eso a más a profundidad, dónde es que están esos 7 pecados, que para uno saber más
entender mejor sobre este tema del pecado, ¿no? Entonces Dios considera pecado la ira, la lujuria, la soberbia. En este caso, ¿cuál fue el pecado de David? Eso es algo que tenemos que saber. ¿En qué pecó David? Pues él falló. También tenemos los 10 mandamientos. 10 mandamientos también nos habla sobre no matarás, no adulterarás. Entonces David adulteró y mató. Cometió 2 grandes pecados. Entonces también se podría incluir como que no amó a su prójimo, porque amar a su prójimo, pues no amó, es el segundo mandamiento con promesa. Pero vámonos a estos 2. Entonces, cuando ya vamos más profundo, sabemos que estos son los 2 pecados en los cuales falló David. Entonces ya podemos notar cuán profundo era su pecado, cuán sucio él se sentía. Él había perdido la pureza porque había lujuria en su corazón. O sea, él se había imaginado una escena completa con esta mujer íntimamente. Dicen que dice la Biblia que él había visto desnuda, y pues no sé, le llamó la atención y lo más seguro en su mente comenzó a pasar muchos pensamientos de sexualidad y todas estas cosas, lo cual a Dios no le agrada. Por eso es que es muy importante cuidar nuestros pensamientos, porque podemos perder la pureza de nuestra mente. Y por eso este salmo no solamente es como para David, es un salmo que debemos de decirlo nosotros todo el tiempo, porque nosotros, al igual que David, podemos ser tentados a tener pensamientos de lujuria, pensamientos de envidia, los celos, la soberbia, el orgullo. Hay muchos tipos de pecado. La debilidad de David es evidente, que era querer estar con esta mujer. Esa era su tentación y pues obviamente falló, y entonces le falló a Dios, y por eso él estaba diciendo: crea en mí un corazón limpio. Él había perdido eso que él tenía antes, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Como nosotros sabemos, el espíritu, todos tenemos un espíritu dentro de nosotros, ¿verdad? Nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, así que su espíritu se sentía lejos de Dios, no se sentía recto. Esta es otra palabra que debemos de resaltar: recto. ¿Qué significa ser recto? Aquí, cuando busqué la definición de recto, dice moralmente justo, íntegro. Es un hombre recto, incorruptible. O sea, es un hombre que se mantiene íntegro, que cuida mucho lo que hace, lo que dice. En este caso, pues él había perdido esa rectitud porque adulteró con una mujer que no era de él. Entonces, pues él perdió esa rectitud que en un momento dado sí tenía, porque él tenía un corazón conforme al de Dios. A pesar de su error, aún así, David se arrepentía de una manera tan increíble. Confesó su pecado, como lo podemos leer aquí, y no era un arrepentimiento superficial de: ay, Señor, perdóname, estuve con Betsabé, perdóname, por favor, y ya. No, era un arrepentimiento que de verdad él se arrepentía de corazón. Y claro, su pecado tuvo consecuencia. Él tuvo un hijo, Betsabé quedó embarazada y perdió a ese bebé. Entonces, obviamente, cada decisión que nosotros tomamos, si es negativa, pues obviamente va a tener consecuencias. En el caso de David tuvo la consecuencia de que perdió a su hijo, pero más allá de eso, Dios no solamente, ¿verdad?, se enfocó solo en su pecado. Dios quería el corazón de David. Dios amaba a David, y Dios es un Dios de misericordia. Así que cuando David le hace este salmo a Dios, que le hizo varios, hay que ser específico, hay que decir: Señor, he perdido mi santidad, de verdad me siento sucia, límpiame, por favor, crea en mí un corazón limpio, como decía el salmista, y ser honestos delante de Dios, porque yo siento que la razón por la que Yeshua decía que David tenía un corazón conforme al de Dios es porque él era humilde. Él reconoció, se tardó en reconocerlo, pero luego lo reconoció. O sea, no fue que dijo: ay, ¿qué me importa lo que hice? No me interesa haber adulterado, no me interesa haber matado a alguien, no me interesa haber tenido pensamientos de lujuria, no me interesa haber... O sea, no fue esa su reacción. Cuando él
se chocó con su realidad. Él se dio cuenta que él necesitaba arrepentirse delante de su creador, y entonces ahí es que él dice: crea en mí, por favor, haz de nuevo. Y entonces quizás nos preguntamos: ¿será posible que Dios pueda crear en mí un corazón limpio luego de tanto pecado que yo he tenido en mi vida, luego de tanto que le he fallado? ¿Será posible que Dios puede crear en una persona otra vez un corazón limpio luego de habernos ensuciado tanto en el pecado, haber visto cosas que no teníamos que ver, haber hecho cosas que no teníamos que hacer? ¿Será posible que Dios pueda crear en nosotros un corazón limpio? Esa es otra pregunta que quizás nos podemos hacer cuando estamos estudiando este versículo. ¿Será posible que Dios pueda crear en mí? Y la respuesta es sí. No hay nada que Dios no pueda hacer, porque recordemos algo: tenemos un Dios, y aquí lo voy a escribir, de misericordia. No es que nosotros vamos a pecar deliberadamente. Luego que David falló aquí, él no volvió a pecar nuevamente en adulterio. Él no falló otra vez y no volvió a hacer eso. Por eso es que uno se da cuenta cuando un arrepentimiento es verdadero, es cuando tú no vuelves a hacer eso otra vez. En el caso de David, él había adulterado y había matado a alguien. Él se arrepintió grandemente, pero él no repitió esa conducta, él no repitió ese pecado. Es ahí cuando uno se da cuenta que realmente él se arrepintió, porque no volvió a hacer lo mismo. Entonces, si algo nos podemos llevar de esta lectura, ¿verdad?, que ya la logramos definir, ya más o menos como que le enseñé en cómo definir cada cosa. Aquí simplemente marca lo más importante. Aquí yo marqué: crea. El corazón, que viene siendo nuestra mente. Nuestra mente es el campo de batalla. Nuestra mente es donde vamos a estar recibiendo las tentaciones constantemente. Entonces, las tentaciones están siempre, el enemigo está ahí como león rugiente buscando a quien devorar, y eso es una realidad. A veces vivimos la vida pensando: ay no, yo no voy a caer en eso, yo no voy a fallar como falló David en adulterio, yo nunca voy a tener pensamientos de lujuria. Pero no podemos nunca decir eso, porque a veces el enemigo ataca y a veces nosotros no somos tan fuertes como pensamos. Por eso es que necesitamos la ayuda de Dios. Porque el yo decir: yo no voy a caer en eso, está bien, qué bueno, pero no por eso yo voy a confiarme, porque la tentación puede llegar. Y es en ese momento donde yo tengo que decir: Señor, ayúdame a permanecer firme en ti. Y si fallo, ayúdame y crea en mí un corazón limpio. Ayúdame a arrepentirme, a darme cuenta de mi error, como David se dio cuenta de su error y le estaba diciendo: Señor, por favor, yo no quiero seguir teniendo mi mente sucia. Yo no quiero seguir teniendo un espíritu deliberado. Porque si Dios no hacía eso, si él no le pedía eso a Dios, lo más seguro David podía recaer otra vez. Y estoy segura que al David haber cometido este pecado, no habrá sido la única oportunidad de tentación que le vino a su vida. Una vez que una persona cae, una vez el enemigo ya sabe que esa es tu debilidad, así que no creas que no te va a volver a atacar por ahí. Él va a volver a atacarte por el mismo lugar donde te atacó una vez. Yo estoy segura que David vinieron otras tentaciones relacionadas al adulterio y a esto, estoy 100% segura, porque cuando leo el libro de Lucas o el Mateo, creo que está, Yeshua, cuando fue tentado, al final él le dice: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda buena palabra de Dios. En ese momento el enemigo dice claramente que el enemigo se fue y dejó de tentarlo por un tiempo. Y ahí claramente dice por un tiempo. O en otras palabras, no era su única tentación. Está registrado en la Biblia que fue tentado ahí, en ese lugar. Pero Yeshua no era la única tentación que Yeshua iba a recibir. Luego iba a recibir otras tentaciones. Y por eso es que a veces no podemos confiarnos nunca de nuestra propia prudencia o de nosotros mismos, de yo soy súper fuerte, yo soy súper cristiano. La verdad es que no existe persona perfecta. La palabra de Dios es clara y dice que por cuanto todos pecaron,
todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Si algo nos podemos llevar de esta lectura es que podamos pedirle a Dios que cree en nosotros un corazón limpio, un espíritu de rectitud que le agrade a Él, poder arrepentirnos, así como David se arrepentía delante de Dios, y ser humildes y reconocer nuestro error, reconocer cuál es ese pecado en el que estamos fallando, conocer bien cuáles son los 10 mandamientos y los 7 pecados que Dios habla, la ira, los celos, la envidia, y conocernos bien a nosotros para poder saber arrepentirnos, hacer esa introspección diaria y no esperar tanto tiempo. Espero que esta manera de estudiar el devocional te haya bendecido y nos vemos en un próximo podcast. Adiós. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo